Saludos, buenas noches, bienvenidos. Esto es Al Día en Economía. Cada noche de martes les esperamos para hacerles llegar de la forma más agradable posible temas tan absolutamente espinosos, farragosos, como los que tienen que ver con los términos económicos, macroeconómicos, etcétera. Al Día en Economía se lo explica todo ello y además recibe sus opiniones, sus ideas, ya saben, sus críticas, sus sugerencias. Ustedes son los que hacen al final este programa. Nosotros nos limitamos a contestarles a todo lo que ustedes quieran preguntarnos en ese correo electrónico que ustedes están viendo ahora mismo en la parte inferior de sus pantallas. Ahí pueden dirigir sus preguntas, sus ideas, sus opiniones, lo que quieran que tratemos en este programa, todo ello. Bueno, hoy comenzamos contándoles que según una asociación, la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, el 30,6% de la población española está ahora mismo manteniendo con sus impuestos al resto, es decir, al 70% de la población española, algo que consideran completamente desequilibrado y desde luego injusto. Hablaremos de ello, pero también de cómo hay una especie de raza especial, no sé si de superhombres o de gente que simplemente por la necesidad se ve obligada a no estar en casa esperando a que le llamen por el teléfono una vez que ha perdido el empleo, sino se arriesgan y se lanzan a poner en marcha su propia aventura económica. Son los llamados emprendedores, con la que está cayendo desde luego mucho más Quijotes que en ningún otro momento de estos últimos años. Vamos a hablar de ello, de las dificultades que entraña en este país con tantas leyes, cada autonomía, cada ciudad, cada región parece que tiene las suyas, las dificultades que entrañan, digo, el poner en marcha una empresa, aunque sea un pequeño comercio. Y para eso, como siempre les decimos, pues tenemos aquí a nuestro economista de guardia, que cada martes está en Teleasturias, Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y bienvenido. Bueno, la verdad es que uno viendo esos datos del 30 y el 70 se escandaliza porque no sé por cuánto tiempo se puede sostener eso. Lo primero, ¿debemos poner en cuarentena esas cifras, Joaquín, o no? Bueno, debemos ponerlas en análisis, más que en cuarentena. O sea, tienen una gran parte de la verdad, lo que ocurre es que hay que matizarlas. Realmente, en momentos de crisis donde disminuye importante y alarmantemente el número de trabajadores que aportan recursos al sistema, evidentemente los que continuamos trabajando nos vemos obligados a aportar más. Ahí hemos visto cuando se ha reducido la disponibilidad de las personas que tenemos puestos de trabajo al incrementar la retención de IRPF, al incrementar el IVA, pero lo que tenemos que tener muy claro es que lo que debemos seguir es manteniendo de alguna manera esa línea de disminuir el gasto público. El gasto público requiere una serie de ingresos para financiarlo y cuando somos menos los que estamos en puestos de trabajo, que tenemos recursos, pues tenemos que tocar a más. Y esa es una situación muy desequilibrante y muy preocupante. Hombre, siempre va a existir funcionarios, por ejemplo, y siempre es imprescindible, y siempre van a existir jubilados también. ¿Qué proporción sería la adecuada? Si no es ese 30-70%. Ahora mismo, claro, esto va por barrios y por zonas y por comunidades. Hoy salió un dato precisamente en Asturias que aproximadamente hay unos 300.000 pensionistas. Esos 300.000 pensionistas simplemente nada más que tienen unos 360.000 trabajadores por cuenta ajena, incluidos funcionarios, incluidos contratados laborales, empleados públicos, empleados privados, a los que hay que sumar unos 80.000 autónomos. Por lo tanto, hay una desproporción con el resto de España. En España estamos hablando ya prácticamente de 2 a 1, es decir, 2 personas están financiando una persona pasiva. En Asturias es mucho menos, es 1,7, por lo tanto son situaciones muy graves. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente lo que tenemos es que dinamizar la economía. Entonces aquí viene el problema. ¿Cómo dinamizamos la economía? Pues la manera mejor de dinamizar la economía es liberar recursos que no están siendo generadores de riqueza. Entiéndase, recursos que están para financiar gasto improductivo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si en España tenemos que ya se han bajado unos 200.000 empleos públicos, pero si nos quedan todavía 3 millones de empleos públicos, pues tendremos que llegar aproximadamente a unos 2 millones antes de 1 año y medio, lo cual estamos viendo que va a haber otro millón más de paro. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese millón de paro va a ser muy negativo? No, todo lo contrario, porque alrededor de ese millón de paro hay una cantidad de gasto público que está incrementándose más que lo que genera un puesto de trabajo en cuanto a su pago. Por lo tanto, eso va a liberar recursos, pero hay que devolvérselos a la ciudadanía para que pueda demandar bienes y servicios, para que se pueda crear nuevo trabajo productivo. Aquí hay que distinguir entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Y el trabajo improductivo tiene que ser el menor posible.
No quiero ser malo, pero ya que habla de trabajo improductivo, esto nos sugiere que hay 445.000 políticos, ¿no? Bueno, no todos son improductivos, pero lo digo porque es exactamente lo que nos pregunta este espectador, por cierto, al que saludamos, Ángel Serrano, que es el que nos ha remitido esta noticia, pidiéndonos, por favor, que habláramos de ella. Él nos dice que entre ese sector, entre comillas, improductivo de la población está esta cantidad de políticos, 445.000. Se manejan varias cifras, porque algunas están de alguna manera enmascaradas, porque muchos de esos políticos tienen cargos públicos y ya son incluso, algunos la tienen la cualificación de funcionario, con lo cual parece que de alguna manera dejó de ser político. No, va a ser un funcionario exactamente politizado porque entró por la línea de los partidos políticos. Por lo tanto, esos son 450, son 425, son 400, no lo sé, pero son muchísimos, son excesivos. No olvidemos que en España hay unas 4.000 empresas públicas, pero estamos diciendo que unas 4.000, no existe un censo publicado por el propio Instituto Nacional de Estadística donde diga son 4.127 y la media de trabajadores son 3.000, por lo tanto tienen 120.000 trabajadores o 300.000. No se sabe ahora mismo, yo por lo menos no lo sé. Yo no he visto ninguna, yo estoy buscándola, alguna publicación donde podamos cifrar y situar el número de empresas públicas y cuántos empleados tiene cada una de esas empresas públicas para saber. Debería de ser, vamos, eso la Seguridad Social lo tiene que saber con toda seguridad, porque tiene que tener su código de Seguridad Social, donde aparecen colgados de su número de la Seguridad Social una serie de trabajadores y lo podemos saber. Pero no son datos que no se dan. No olvidemos que el último dato donde se decía que el gasto público, que el salario medio de los empleados públicos era un 30,8% más que el salario medio nacional, lo supimos hace 3 meses y referido al 2010. El del 2011 no lo sabemos. El del 2012 tampoco lo sabemos. Hombre, esto no puede seguir así. No olvidemos que incluso no se saben las cuentas de ayuntamientos en Asturias y en toda España, de miles de ayuntamientos, con una, de alguna manera, disculpa tan peregrina, diciendo que es que sus programas contables no se adaptan a los programas de las sindicaturas o de los tribunales de cuentas. Esos son cuentos, más que cuentas. Esos son cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Por lo tanto, lo que existe todavía es un problema de control de la administración muy grave. Yo espero que con el nuevo gobierno y con las nuevas medidas que quieren tomar, que es de disminución y de bajar el gasto público, empezaremos a saber cosas. Pero claro, va todo excesivamente lento. Otra noticia de hoy. Ahora resulta que los alcaldes se va a conectar con el número de habitantes. Bueno, pues yo creo que es un error. Debería de conectarse con el presupuesto que tenga cada ayuntamiento. ¿Por qué hasta 1.500 no cobran nada y el 1.501 sí? Si puede darse la circunstancia de que un ayuntamiento, por las circunstancias de ubicación o de que haya algún tirón en síndrome metalúrgico o de algún tipo de actividad pionera, resulta que a lo mejor tiene mucho más presupuesto un municipio de 1.490 habitantes que un municipio de 1.610. Yo creo que estamos cometiendo bastantes disparates, porque son tantísimos los frentes que hay que atacar que están dando bastantes tiros al aire y algunos evidentemente acertarán, pero están gastando mucha pólvora para acertar en muy poco, ¿eh? Bueno, pues espero que la pregunta que formulaba Ángel Serrano haya quedado suficientemente respondida, acreditada, con la respuesta que le dábamos. En cualquier caso, ya saben que si Ángel o cualquier otro de nuestros espectadores quiere opinar, discutir, hablar, dar sus sugerencias, sus críticas, o quiere decirnos por dónde debe ir este programa, pues solo tiene que hacer una cosa, y es ponerse delante del ordenador y escribir un email a esa dirección que disponemos, en la que ustedes pueden encontrar su respuesta, aldiaeneconomia@teleasturias.com. Bueno, eso es lo que nos decía este espectador, Ángel, que era la crítica o la idea, en fin, la pregunta que llegaba en cualquier caso en esta semana. Pero hay otros asuntos hoy. Con la que está cayendo, Joaquín, o precisamente por la que está cayendo, hay muchos que se deciden a poner su propio negocio, a emprender. Son los llamados emprendedores. Bien, no olvidemos que en España aproximadamente hay 3 millones de empresarios, por tanto hay 3 millones de emprendedores. Se van a sumar probablemente del orden de 750.000 empresarios, esperemos, en los próximos 4 años, y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque la reforma laboral ya resolvió parte del problema que existía, ya permitió a las empresas que ajustasen sus plantillas de acuerdo a los pedidos que tienen, y al sobrar muchísimas personas, pues muchas de estas no se resignan a ser unos simples parados, sino que se mueven, se preocupan y de alguna manera
manera pues inician actividades que entienden que les puede sacar de esta situación de desempleo. Por tanto, bienvenido sea cualquier medida que permita ayudar precisamente a los nuevos emprendedores, pues con el famoso ticket que quieren sacar ahora de que se pagarán 50 euros los 6 primeros meses, pero claro, los meses pasan muy rápido. Luego el mes 7, pues en vez de ser 50 euros van a ser 250. Si lograron crear unas bases en 6 meses, que yo creo que es muy poco tiempo para crearlas, fantástico, pero puede ser corto el espacio de tiempo. ¿Y qué pasa con otros emprendedores? Yo conozco emprendedores de 55 años, de 60 años, gente que se ha quedado en el paro con 58 años y no se resignan a tener una pensión anticipada pequeñita de 500 euros cuando en casa necesitan a lo mejor 1.500. Pueden convertirse en emprendedores. A esos no les va a afectar esta medida. Yo creo que tenemos que ser mucho más profundo, y lo que sí doy bienvenido es ese aparente acuerdo que va a existir entre los dos grandes partidos, a la que se sumarán otros partidos, donde dicen que hay que buscar soluciones. Claro. Pero las soluciones tienen ellos en casa. Ellos tienen que empezar por dar ejemplo, que hasta ahora no lo están dando, donde tienen que bajarse los sueldos, donde tienen que tener unos sueldos mucho más modestos. Y no tiene ningún sentido que un alcalde de un ayuntamiento de 1.501 habitantes pueda tener un salario de hasta 30.000 euros, cuando a lo mejor con 3 horas de dedicación sería suficiente, o que haya secretarios de ayuntamientos que estén en un ayuntamiento ganando 50.000 euros, cuando el trabajo que tienen que realizar lo hacen con 2 días a la semana, pues que lleven 3 ayuntamientos, o que lleven 2, o que lleven 4 en algunos casos. Todo esto hay que reorganizarlo. Lo que tenemos que seguir insistiendo por la vía de disminuir el gasto público, de afinarlo lo más posible, y todas estas medidas que pueden implicar nuevos empresarios, fantástico. Joaquín, usted que además se dedica en su labor profesional a asesorar empresas, conoce por tanto este mundo empresarial, ¿abrir una empresa es una odisea o no? Bueno, abrir una empresa pues es una labor bastante complicada, más que por la parte administrativa, que esa siempre te la pueden resolver otros, es por el riesgo que estás asumiendo. Es decir, hoy existe una legislación laboral que es más liviana, es más cómoda, no tienes que tener aquel tipo de indemnizaciones que tenías de 45 días por año trabajado, pero tienes un coste, tienes un impuesto al trabajo tremendo, que es el más alto de Europa, de los más altos. Es decir, en eso sí somos campeones. No olvidemos algo fundamental. Yo todavía mantenía una discusión con un sindicalista, y me comentaba él que bueno, que los autónomos que tenían unas pensiones bajas porque también cotizaban poco. Es verdad, pero ¿por qué cotizan poco los autónomos? Porque se ven obligados a cotizar por sus trabajadores. Es que claro, hay un impuesto al trabajo altísimo, que eso frena la iniciativa de muchos empresarios. No olvidemos que de cada 100 unidades económicas que hay que aportar a la seguridad social para pagar los seguros sociales, la incapacidad laboral transitoria, para financiar el desempleo, 85 de esas unidades económicas las paga el empresario y 15 las paga el trabajador, cuando el que se beneficia es el trabajador, no el empresario, porque ya estamos viendo incluso la mala experiencia de aquellos autónomos que se han apuntado al paro, no se lo están pagando, salvo que sean autónomos dependientes, y de alguna manera pues con mucha claridad. Por lo tanto, el ser empresario hoy no deja de ser un acto, yo no diría de quijotismo, pero casi, porque los empresarios son quijotes. Los empresarios lo que ven es una salida a su posibilidad de trabajo y crean una empresa. Pero claro, si tienen muchas dificultades y muchos costes y muchos impuestos indirectos, como es el impuesto que yo llamo del trabajo, que no lo van a recuperar salvo que tengan pingües beneficios. Por lo tanto, yo creo que había que dar a todo esto la vuelta como un calcetín. Hay demasiadas cosas que tocar y se están tocando muy despacio y con demasiado distanciamiento y con poca coherencia unas con respecto a otras. Y a esa situación que usted se refiere se le une también que hay muchísima burocracia, ¿no? Lleva mucho papeleo el ponerse... Lleva papeleo, pero yo creo que ese no es el mayor problema, sinceramente, porque cuando un empresario quiere montar una empresa, pues se auxilia en la propia administración, en los propios asesores, y de alguna manera, pues en cuestión de 15 días, 20 días, un mes, puede tener su empresa perfectamente funcionando. ¿En 15 días o en un puede mes tenerlo se perfectamente, sí, sin duda alguna. Hombre, hablo de un empresario individual, estamos hablando de autónomo, estamos hablando de una empresa que tenga que constituir una sociedad mercantil, que tenga que sacar su denominación, que ya tarda 4 o 5 días, pero no son tanto el tiempo. El problema son, incluso en algunos casos para licencias, dependiendo de la actividad, pues pone más dificultades, como no puede ser de otra manera, si son actividades insalubres o que de alguna manera puedan crear problemas a la ciudadanía que vive alrededor. Pero el problema no está ahí. El problema está en la viabilidad de los negocios. Hoy día, al montar una empresa, hay que pensárselo mucho, porque claro, estás poniendo no solamente en juego tu capital, sino que vas a pedir créditos para relanzarla, para financiar activos, para financiar incluso circulante, como puede ser mercaderías, y resulta que no lo tienes.
no existe crédito tampoco. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución de cara a poner. ¿Por qué no hay financiación? Que es otro de los temas que hay que dejar también muy claros. Y esto es un tema importantísimo. Prácticamente se ha incrementado la financiación para el sector público, para el Estado, en un 11%, y ha disminuido un 7% para las empresas. Claro, si el dinero que tienen los bancos, que cada vez es menos, resulta que tienen que prestárselo al Estado, no llega para el empresario, no llega para el particular. Y esto es un problema muy grave. ¿Por qué no llega para el empresario? Porque se lo lleva el Estado. ¿Por qué se lo lleva el Estado? Porque no baja el gasto público en la medida que tiene que gastarlo, y está financiando gasto público no con impuestos, porque no se pueden poner ya más impuestos, sino que está financiándolo con deuda, que es impuesto a futuro, que el gran problema de la deuda es que el año que viene tendremos que pagar los intereses de esta deuda, con lo cual nos quedará menos disponible de los impuestos que el Estado cobra. Entonces todo esto hay que ajustarlo, y si no se ajusta antes que después, es donde verdaderamente tendremos gravísimos problemas. Para mí es más importante, para mí, y probablemente habrá muchas personas que no estén de acuerdo, y muchos compañeros, para mí es más importante que el Estado ajuste sus números a que se creen mañana 10, 12, 14, 25 o 300 empresarios, porque es el futuro que tendrán esos 10, 15 o 300 empresarios será en función del gasto que tenga que él ir acumulando vía impuestos a todo el gasto estatal. Reconociendo todas esas dificultades, es cierto, como yo decía al principio y como se quejan a veces quienes intentan poner una empresa, que hay que sortear leyes de cada comunidad que son diferentes de unas a otras. Claro, es otro problema añadido. Yo leí el otro día, no sé si la cifra será exacta, pero precisamente que en la unidad de mercado que quieren hacer ahora, que ya entró por ley, eso va a simplificar en 100.000 leyes que existían entre las 17 autonomías más las 2 ciudades autónomas. Claro, es que es un disparate. O sea, no tiene ningún sentido que un empresario, para ir a vender a Murcia, tenga que conocerse toda la legislación de la comunidad autónoma de Murcia. Lo que tenemos que tener una legislación común. Aquí hay otro problema muy grave. Tenemos que aceptar, si no lo aceptamos no lo vamos a resolver. Esto es como cuando alguien tiene un problema grave y no toma medidas, no va al médico a resolverlo, no lo resuelve. Y si no se lo cree que es una cosa pasajera, pues va a ser a lo peor definitivo. Tenemos que mentalizarnos a que hemos hecho un desarrollo del Estado autonómico equivocado. Lo hemos hecho con toda la buena intención del mundo, me estoy totalmente de acuerdo, con toda seguridad, pero lo hemos hecho mal. Hemos creado un Estado excesivamente elefantiásico. Esto es increíble, la cantidad de gasto de dinero que se va por la alcantarilla, por el sumidero, precisamente para financiar gasto improductivo, y eso tenemos que volver a retomarlo. ¿Qué sentido tiene que en un Senado una persona que sea catalana, para yo entenderla, si soy asturiano, tengo que poner si no sé el catalán, tengo que poner un traductor? Eso es un disparate, que no podemos cometer, y eso mismo sucede pues en muchísimas otras cosas. ¿Existe mentalidad empresarial entre los españoles? Porque siempre se ha dicho lo contrario, ¿no? Que somos poco emprendedores, que más preferimos, como yo decía antes, a esperar a que te llame por teléfono para trabajar por cuenta ajena. ¿Es cierto todo eso o no? Hombre, yo creo que existe mentalidad empresarial a medias, y sobre todo en una provincia tan publificada como es Asturias, donde el sueño dorado de un asturiano pues era ser funcionario público o trabajar en una grandona empresa, lo que llamamos antes una fabricona, donde había 5.000, 10.000, 20.000 empleados, y eso ya se ha terminado. O sea, cada día las empresas van a tener menos número de trabajadores, cada día van a tener todos los trabajos mucho más repartidos, por decirlo de una manera, mucho más externalizados. Por lo tanto, cada vez por la necesidad habrá más emprendedores. Pero los empresarios, que es lo que de alguna manera a mí me interesa en Asturias, son muy emprendedores, los que ya existen. Es decir, a pesar de en su día vivir un poco al manto de Insidesa, de Uninsa, hablo de los años 50 y tantos o 60, vivir alrededor de Unosa, de empresas importantes, grandísimas, públicas, todas ellas, pues cuando han tenido que coger la maleta y ir a buscar pedidos fuera, como es el caso, pues lo están consiguiendo. Y piensen ustedes, por ejemplo, en Duro Felguera, que el 80% de lo que están facturando lo facturan fuera de España. Pero claro, eso tiene un problema, que los puestos de trabajo los crean allí. De aquí se llevan, pues de alguna manera, a los ejecutivos o a la gente que de alguna manera es imprescindible para que pueda, porque conocen la cultura de la empresa, para que pueda manejarla. Pero estos tiempos vienen, o sea, la globalización trae esto. O sea, esto tenemos que aceptarlo, y por supuesto que a la fuerza muchos que no tienen esa mentalidad de empresario, pues no va a quedar más remedio que aceptarlo.
Estamos hablando hoy, les recuerdo, de cómo crear una empresa, de si es realmente posible, de si hay emprendedores en Asturias. Estamos hablando de los emprendedores, de quienes se deciden, como decíamos antes, a ir por su propia cuenta a buscar otros mercados y otras posibilidades. Cada vez hay más gente que, acuciada por esa necesidad de haber quedado en el paro y tener que llevar el sueldo a casa, se decide por esta opción. Existen yacimientos de empleo ahora mismo, Joaquín. ¿Hay betas para los que buscan poner una empresa para dar un determinado servicio? Yo pienso que sí. Yo voy a dejar algo también muy claro, y en esto soy bastante optimista. O sea, España sabe hacer algo mejor que nadie, y es atender a las personas. Es decir, España en el sector turístico, no olvidemos que de alguna manera estamos aproximadamente, son datos aproximados, el 10% del PIB viene por la vía del sector turístico. No olvidemos que hay unos 60 millones de visitantes, que muchos de ellos repiten, pero siguen siendo 60 millones, con una ocupación media de 5 noches, con lo cual estamos hablando de 300 millones de camas. Yo estoy totalmente convencido que España podría salir adelante si de alguna manera entendiesen nuestras autoridades y los empresarios del sector que sería por la parte del cuarto sector de la economía, o la civilización del ocio, o la ocupación del tiempo libre, dirigido a personas de edad. España es un país magnífico para vivir. Precisamente estamos intentando sacar un eslogan, desde hace unas fechas estamos trabajando en ello, que es España, país para vivir. O sea, España puede acoger a muchísimas personas de nuestro entorno, no solamente de Europa, sino de Asia, incluso China, o sea, China, India, Rusia. Estamos hablando de 3.000 millones de habitantes en esas tres zonas que perfectamente podían venir a vivir los últimos años de su vida aquí, convertir España en lo que sería la Florida americana, y mucho mejor que la Florida americana, porque no solamente tenemos el Mediterráneo, tenemos el Cantábrico, que en esos 4 o 5 meses es una delicia y es una maravilla, tenemos toda la zona centro, tenemos la posibilidad de mover a las personas, vamos con unos medios fantásticos como es el AVE, de Sevilla a Madrid 2 horas, Barcelona, avión, tenemos aeropuertos, vamos, algunos hasta nos sobran, tenemos incluso algunos nos sobran, unas infraestructuras, sí, pero podemos utilizarlos. Lo que tenemos es que tener muy claro que eso lo sabemos hacer mejor que nadie, y lo que tenemos es que traer personas aquí. Tenemos una sanidad pública discutida, mejorable sin duda alguna, que se puede bajar el coste, porque de alguna manera yo entiendo que se puede bajar, pero que está universalizada y que podemos venderla no solamente a nosotros, que la estamos manteniendo, sino a los que vengan de fuera, con lo cual nos ayudarían a pagarla también a nosotros. Podríamos hacer muchísimas de estas cosas trayendo personas de entre 55, 60, 65 años a pasar sus últimos años de aquí a la carta. Tenemos una infraestructura hotelera tremenda. Los paradores nacionales son magníficos. No olvidemos que algunos se van a cerrar, parcial, y otros totalmente. Podemos aprovechar los balnearios. Tenemos una capacidad hotelera tremenda, tanto urbana como zonas de alguna vez. Por lo tanto, eso tenemos que ponerlo todo en valor y tenemos que intentar aprovecharlo. La ocupación hotelera es del 35%. ¿Qué hacemos con todos esos días? Traer a estas personas a la carta. Pueden estar un mes en Asturias, pues en épocas donde no pueden ir a Málaga porque se asarían de calor y sería hasta insalubre para ellos, pero pueden ir a Málaga en febrero, que es una delicia, o pueden ir a la zona de Melilla, Ceuta, a toda Andalucía. Todo esto había que ponerlo en funcionamiento, y estoy convencido que se crearían muchísimos puestos de trabajo, y además eso sabemos hacerlo mejor que nadie. Mejor que nadie. Y tenemos mucha más infraestructura que nadie, tenemos una gran variedad y una gran calidad de servicio, tanto en el tema gastronómico como en todo el tema, como decíamos antes, turismo religioso, turismo cultural, turismo de todo tipo. En el caso de Asturias también es así. ¿Tiene posibilidades en ese sector turístico o de atención a la tercera edad? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, en Asturias podemos ofrecer durante todo el año pues unas estancias muy agradables. Tenemos hoteles rurales fantásticos, tenemos hoteles también urbanos magníficos. En Oviedo tenemos 8 o 10 hoteles que son envidiables. Imagínense usted, para una persona china o japonesa o india que tenga una capacidad económica alta, pues pasarse 2 meses
en cualquier época del año, en Asturias, por ejemplo, en primavera, o en otoño, pues eso es una delicia, o en Gijón, o en Oviedo, o en Mieres, o en cualquier sitio, y moverse y conocer toda esta zona, y al año siguiente pues ir a la zona de Galicia, o volver a Cantabria. En Asturias, claro que tenemos mucha oferta que podemos hacer. Lo que pasa es que estamos haciéndolo de alguna manera, no creemos en ello. Cuando no se cree en algo, es difícil, estamos teniendo bastantes dificultades para sacar este proyecto que tendríamos que utilizar pues toda la infraestructura que tiene el gobierno a través de las embajadas para presentarlo, porque vuelvo a insistir, el eslogan puede ser España, país para vivir. Así lo han elegido muchos. Lo han elegido muchos de clase no media alta, sino de clase media y media. No olvidemos la cantidad de alemán, la cantidad de inglés, la cantidad de francés que tienen en el Mediterráneo y en el norte de España casas, y que se han venido, cuando se han jubilado, a gastarse aquí su pensión. Y eso es una fuente de ingresos impresionante. Lo que pasa es que, de alguna manera, ha habido un problema con el tema de la famosa burbuja inmobiliaria y con el tema financiero, que algún día hablaremos de él, y que entiendo que nos ha desfavorecido porque no hemos sabido reaccionar. No hemos sabido reaccionar cuando teníamos el problema, y así nos vemos ahora. Hablando de todo este asunto del sector turístico, que usted cree es uno de los estoy absolutamente convencido, de las vetas, de los filones que puede tener el crecimiento económico de nuestro país, hablando de ello, en estos días se celebra, dentro de unos días tan solo, Fitur, la Feria Internacional del Turismo. No hay demasiada demanda, quiero decir, usted habla de España como un país donde se puede hacer todo esto, pero claro, hay más países. Hay mucha oferta donde puedes ir a pasar el tiempo, pero miren ustedes, a nosotros nos falta un poco de chauvinismo. Yo no conozco país en el mundo mejor que España. Ya está. Pero es que no es que me lo crea, es que es verdad. Y puedo dar motivos de ellos. Hablábamos antes de la Florida. En la Florida hay muchísimas personas que van a vivir a la Florida. Sí, pero en la Florida no pueden esquiar. Aquí sí. En la Florida no tienen la gastronomía que tenemos aquí, aquí sí. En la Florida no tienen la asistencia sanitaria que tenemos aquí, aquí sí. En la Florida no tienen los medios de desplazamiento que tenemos aquí, aquí sí. Por lo tanto, tenemos mucha más variedad en España que en la Florida. Los americanos, cuando vienen a España, de alguna manera dicen, bueno, pero esto creíamos que era de otra manera. Creíamos que aquí andabais todavía con alpargatas. Y cuando van a dar un paseo por la Rambla, pues quedan impresionados. Cuando van a ver toda la arquitectura de Gaudí, cuando van a ver lo que tengan que ver, el pueblo español en Cataluña, el mismo puerto, dicen, esto no nos lo imaginábamos. Pues eso lo tenemos en cualquier sitio de España. O sea, yo vuelvo a insistir, España, y no es porque yo me considere tan español como el que más, España es el mejor país del mundo para vivir, y eso lo tenemos clarísimo. Fíjense ustedes, es el mejor país del mundo para vivir, que con la crisis que está cayendo, con un 26% de paro, que llegaremos al 30%. Llegaremos al 30%. Llegaremos al 30% seguro, y luego empezaremos a bajar. Con toda, es un poquito, y luego a base de lo que llamaba Schumpeter la famosa destrucción creativa, que a veces para crear hay que destruir lo que no vale para crear lo que sí vale. Pero estoy convencido de que España es un país magnífico en cuanto a dimensión, en cuanto a ubicación, en cuanto a paisanaje, en cuanto a paisaje, en cuanto a todo, y eso es lo que tenemos que creerlo para poder venderlo a los demás. Bueno, pues nos está convenciendo Joaquín Mastache, nos está convenciendo completamente. Espero que a ustedes también, o no, depende. En cualquier caso, lo que les invitamos es a que nos escriban y nos den sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias o sus críticas sobre lo que estamos diciendo, porque puede parecerle también, puede sonarle raro todo esto que estamos contando, y pueden ofrecer, por tanto, el contrapunto que ustedes quieran poner a estas declaraciones, a estas palabras de Joaquín Mastache. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página, esa que ven ahora mismo, de nuestro correo, más bien, nuestro correo electrónico, ese que ven ahora mismo en la parte inferior de las pantallas. En fin, ahí contestaremos, Joaquín, la semana que viene a nuevas consultas. Porque y luego no olvidemos tampoco tenemos que abandonar el sector industrial. O sea, muchas personas no saben que España es el segundo país productor de Europa de coches. O sea que no solamente es poder atender a las personas que vengan a vivir aquí, sino que también la industria tenemos que seguir luchando por ella e intentar mantener. Y la reforma laboral ha servido precisamente para ubicar y traer nuevos modelos de automóviles para que nos vayamos acercando en cuanto al número de coches a Alemania. Por lo tanto, tenemos que creer en nuestro país. Si no creemos en nuestro país, difícilmente vamos a creer en nosotros mismos. Bueno, pues sobre eso iremos hablando en próximos programas, porque hoy nos quedamos sin tiempo. Joaquín Mastache, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por un martes más. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Un martes más, como todos, al día en economía, como cada martes. Aquí les esperamos. Hasta la semana que viene.